valgo porque Dios me ama, ¿no? Definitivamente que habría que ubicar la lectura del capítulo 43 de Isaías, versículo 4. Y a mí siempre me gusta a la hora de poder esgrimir lo que nos quiere decir la palabra en cualquier momento de nuestra reflexión, de nuestra catequesis, ver un poquito el contexto del por qué Isaías formula estas hermosas palabras que definitivamente en lo personal a mí me llega, y no solamente me llega, sino también me llena de esperanza y me hace despertarme, como lo hizo esta mañana, de sentirme tal como sentía Juan, el discípulo amado. Y para poder empezar entonces esta catequesis de Isaías, vamos a darle lectura a esas palabras. Igualmente quiero que cada uno de ustedes en el fondo de su corazón puedan igualmente seguirme y puedan también hacer esa autocatequesis que cada uno de ustedes yo sé que lo hace muy bien y que definitivamente ayuda no solamente a que pueda concordar con lo que yo pueda decir hoy, sino también lo que ustedes puedan compartir, porque al final esto lo hacemos juntos como comunidad. Y dice Isaías capítulo 43, versículo 4, que eres de gran valor a mis ojos, muy estimado, y yo te amo. Entregaría naciones a cambio tuyo, pueblos en pago de tu vida. Hay que tomar en cuenta que este versículo del Antiguo Testamento se da en un tiempo de mucha tensión para todo lo que es el pueblo escogido de Israel. Realmente estaba siendo presionado por Egipto y por Asur, y parte de lo que le nace a Isaías es poder en su momento dado dar cierta tranquilidad a ese pueblo, o por lo menos recordarles el camino ya recorrido, ese camino que en su momento dado, desde el momento de que salieron de Egipto, todo lo que conocemos de las plagas, de la manera tempestiva que salen de Egipto, cómo en su momento dado se da esa transición entre Moisés y también de Josué, y cómo este pueblo, que obviamente se resiste a ser vencido, constantemente es bombardeado con una serie de, de quejas, con una serie de elementos que obviamente debilitan mucho de un tema que estuvimos conversando en el encuentro de varones, que es la autoestima, tanto a título personal como a título colectivo, o sea, como pueblo. Y de lo que se trata es de poder hablar el día de hoy un poco de aquellos momentos en la cual nos sentimos, igual que en el pueblo de Israel, acorralados, prácticamente alguno pudiera decir exilados de su propia casa, exilados de sus relaciones más preciosas, y nos pone en cierta manera a pensar, bueno, qué es lo que nos toca hacer a nosotros como parte de nuestra comunidad, ¿no? Y simplemente viendo el versículo, porque vamos a ir poco a poco como desgranando el mismo en función a lo que debe ser, cómo yo me evalúo. Yo los invito a cada uno de ustedes que se encuentra en la noche de hoy, ahí donde está en su cama, manejando o bien sentado en la sala de su casa, que hablemos un poco de aquellas cosas que en su momento dado, o aquellos eventos o aquellas relaciones que tú sientes que te agregan valor, y también de las relaciones o cosas o eventos que te restan valor. Yo creo que muchos en su momento dado han tenido que haber tomado en consideración este aspecto. ¿Por qué? Porque por lo general cuando nosotros estamos en los momentos más difíciles, tendemos a pensar en lo que yo llamo los tres mitos que a veces hay detrás de lo destructor, que puede ser un momento cualquiera de ustedes por lo cual está pasando, ¿no? Y es que cuando estamos en momentos de muy alta estima o estamos contentos o estemos alegres, cuando estamos compartiendo, obviamente a nadie se nos ocurriría decir dentro de una comunidad católica como es Café con Dios de que realmente no tenemos valor o que Dios en su momento dado no nos ama. Realmente el testimonio está en los momentos más difíciles en los cuales
nosotros hemos pasado, o en los momentos más difíciles también de los que vendrán a futuro. Y de eso trata básicamente la lectura de Isaías, de vernos cara a cara, digamos, con Jesús, de vernos con esa promesa, con lo que fue en su momento dado el Hijo, el cual nos dio salvación. Pero en este momento, para el pueblo de Israel, es Dios quien en su momento dado, en su forma más cercana, porque prácticamente no hay algo más cercano que tú puedas tener con una persona que mirarla a los ojos. Y así es como empieza básicamente Isaías 43, en donde Dios, en este caso, da valor a su pueblo, da valor a su gente, da valor a su comunidad. Y no solamente le está diciendo de que no te desvalores, sino que al contrario, te está diciendo que tú tienes una alta estima. Esa es la palabra que en su momento dado resalta Isaías 43:4. El Señor está aquí prácticamente valorando, valorando, y yo diría también revalorando lo que es esa relación con Dios, esa relación con el amor al cual, en este caso, prácticamente en esta lectura de Isaías, vemos como que cada uno de nosotros, y obviamente él está dirigido prácticamente a un pueblo en particular, a una situación en particular, pero que obviamente nos interpela a cada uno de nosotros, porque además de levantarnos la estima diciendo, tú estás altamente estimado ante mis ojos, nos convertimos como una especie, no sé si ven la lectura, como si fuéramos una especie de moneda de cambio, porque en su momento dado, al ser altamente valorados como persona, como pueblo, como comunidad, lo que vemos ya en la parte final de la lectura de este versículo es que prácticamente entregaría naciones a cambio tuyo. O sea, ¿quién en su momento dado pudiera estar pensando que es tan valorado en donde pudiera haber una especie de intercambio entre tú y que te dieran, por ejemplo, un país? ¿O qué tan preciado es el don de la vida para nosotros que prácticamente somos tan valorados como la vida, como ese regalo que nos da Dios de poder despertar y dentro de unas muy pocas horas poder descansar? Dentro de ese versículo bíblico del Antiguo Testamento, yo siempre trato y me encanta ver el contexto en el cual las lecturas se dan. Y definitivamente Isaías no es necesariamente la excepción. Isaías incluso, que lo pude ver un poquito más en profundidad con el último retiro que tuvimos, no sé si muchos de ustedes que estuvieron ahí presentes se acordarán, con la hermana Daira, ese era el nombre. Incluso muchos lo conocimos a través de la parte de la clausura que lo vimos casi que físicamente en una personificación. Pero Isaías, para quienes en su momento dado también lo leen en sus meditaciones, Isaías tenía la particularidad que en su momento dado eh, tenía cierto temor en el desarrollo de su misión, ¿no? Al punto que en algunos versículos anteriores, prácticamente Dios le decía, Isaías, no temas, yo te he redimido y tú eres de los míos. En este caso particular, siempre nos hemos encontrado a estos grandes profetas que en su momento dado tienen una experimentación o experimentan mucho lo que es la tensión, lo que son las debilidades, lo que son los errores, que para mí no es más que la fragilidad que en su momento dado sienten producto de una situación de tensión, porque al final el profeta, en este caso Isaías, está cara a cara con una situación crítica. La función que el profeta ejerce en este caso no solamente es de anunciar buenas nuevas o nuevas valías, como vimos al principio del verso, sino que también tiene que ser fuerte en cuanto a denunciar todo aquello que vaya en contra del reino. Y una de las cosas que yo siempre recuerdo, por ejemplo, de Jeremías, Jeremías, en este caso, siempre que, e incluso es el texto que viene después de Isaías, siempre a Jeremías se le decía que no hablaba bien porque era muy pelado, para decirlo así en buen panameño, era muy muchacho. Eh, Ahí en Jeremías 1:6 básicamente pueden encontrar esa expresión. ¿Y qué decir en este caso de Moisés, que también
era torpe en la palabra y en la lengua. O sea que siempre, y lo importante en el tema de dar valor o esa recarga de valor que nos da el Señor todas las mañanas es que a pesar de nuestra fragilidad, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra debilidad, siempre tenemos una certeza. Y esa certeza es que somos hijos escogidos por Dios. Yo creo que ahí es donde poco a poco se va desarrollando esa misión en lo personal que tiene cada uno de ir llevando en comunidad, yendo de dos en tres, afrontando las diferentes situaciones que se dan en su caminar. Y al hablar de valor, es importante estos tres puntos que yo rescato desde el punto de vista de que cuando hablamos de esa autoestima o cómo yo me evalúo, cuando realmente la autoestima en el mundo es pensar cómo me evalúan los demás. Muchas veces nosotros decimos esa frase de que no valgo nada cuando en su momento dado hemos fracasado o hemos incumplido con alguna otra persona y nos sentimos prácticamente como la antítesis de lo que es el tema del día de hoy, que no valgo nada. Y en ese caso, es bueno recordar que al final el reconocimiento no viene de nosotros, no viene de los demás, sino viene específicamente porque somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad, es nuestro sello, es nuestro ADN que nos caracteriza, como decían ustedes hace un momento, esa felicidad, ese gozo, es lo que debe marcar no solamente mi sonrisa, sino que esa sonrisa también tiene que estar reflejada tanto en mis amigos, en mis relaciones familiares, porque al final del día es una sonrisa genuina, es una felicidad que en su momento dado nace de quien nos creó, que no es una sonrisa falsa, que nuestros gestos no son falsos, que no son propios del orgullo. Por eso que cuando en su momento dado conversábamos este tema de autoestima en el encuentro de varones, decíamos o ejemplificábamos cómo en su momento dado se ve la autoestima como una revaloración de nuestras creencias, de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos. Pero es que al final del día la autoestima va a depender mucho de cada uno de nosotros, va a depender mucho de lo que digan los demás, pero cuando en su momento dado nosotros nos dejamos valorar por el amor de Dios. Yo creo que, eh, salvo que nos sentamos muy mal o nos sentamos tristes, a veces como que nos dejamos apapachar un poco por ese amor que solamente nos puede dar el Creador. Y lo bueno es que al final del día ese abrazo que nos da el Señor termina aceptándonos o nos permite aceptarnos como somos, porque uno de los ejercicios que hacíamos en el encuentro que resultaba interesante, y yo les decía a los varones que participaban, y qué decir de lo que pasó después en los grupos pequeños, de que trataran de identificar en su momento dado por lo menos uno o dos grandes logros en su vida. Y también los ponía a identificar uno o dos grandes errores que habían tenido también en su vida. Y una de las invitaciones que en su momento dado decía yo, pero que las confirmé en los grupos pequeños, es que definitivamente que los logros tienden a ser pasajeros si no están acompañados de la identidad de Dios. O sea, en este caso particular, si Dios no está presente. Él es el que se encarga específicamente de planificarlo. ¿Cuántos en su momento dado no hemos dicho que Dios está en control de cada cosa que hacemos? Pero realmente nos sentimos así, realmente permitimos que, como quien dice, el camino sea llevado, por muy torcido que a veces parezca, que creamos que no realmente vamos a llegar, realmente creemos que es parte de esos logros, realmente esos logros son los que realmente me crean oportunidades, o será que los errores no me enseñan. Yo pensaría que al contrario, a veces hay errores que en su momento dado son más docentes que cualquier maestro en cualquier universidad, porque nos ofrece poder ser revalorados. Y yo decía también que a mí me encanta todas las palabras que empiezan con re, porque todas las palabras que empiezan con re siempre tienen una segunda parte. No es solamente el sentirme mal o valorarme mal, sino que yo puedo una y otra vez hacerlo
Y de ahí en adelante nosotros debemos que tratar de buscar siempre valorarnos con misericordia y nuestro caminar siempre tiene que igualmente estar dirigidos a esa estatura perfecta de nuestro Señor Jesús. O sea que hasta cierto punto se nos llama también a poder ir caminando con santidad. Otro elemento importante de la lectura es, obviamente, que ya que somos parte de la identidad de, de una familia, que obviamente eh, tiene a Dios como cabeza en su momento dado y que nos crea, eh, tenemos que estar conscientes. Y muchas veces hay hermanos que no lo sienten de esa manera, pero definitivamente que nosotros en su momento dado tenemos que saber que llevamos el sello no solamente de bien hechos, sino que también somos parte de una creación bien hecha. Y yo creo que eso lo rescatamos muy bien en el primer libro del Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 1, versículo 31, en donde Dios prácticamente hace una especie de evaluación. Muy pocas veces vemos a Dios, salvo en el tema de la creación, en donde Él se satisface porque lo que ha hecho es bueno y también porque todo lo que había hecho realmente lo confirma que es así, que es básicamente aquellos que leímos esa lectura, el fin del sexto día en la creación, ¿no? Entonces, tenemos que estar convencidos de que nosotros y también nuestro hermano o nuestra hermana que está ahora mismo a nuestro lado o que está en el encuadrante al lado porque estamos en esta reunioncita de Zoom, realmente ella y nosotros somos creación buena, somos amados por Dios y que sobre todo, algo que lo vemos no solamente en la retina de nuestros ojos, sino también en nuestros dedos, cuando vemos las huellas dactilares. Cada uno de nosotros igualmente somos parte de una comunidad, pero somos cada uno personas únicas, irrepetibles y a todas veces amadas por el Padre. Uno de los grandes mitos cuando uno, por ejemplo, cae en una situación de adversidad, y yo creo que todos, perdón, hemos tenido esa situación, o por lo menos tenemos personas que ahora mismo pasan por algún problema, alguna dificultad, ¿no? Y dentro de esa dificultad, y otra de las dinámicas que habíamos hecho es no solamente fijarnos en los logros, sino también en los errores, ¿no? Y cómo, y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo yerra o cómo se equivoca un hijo de Dios? O cómo en su momento dado se pone de pie ese hijo amado, ¿no? Entonces, con el amor eterno que Él nos ama y por eso Dios siempre es fiel, ¿no? Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Miren la profundidad de esas palabras. Dios nos ama a diferencia de lo que es la autoestima que pueda tener una persona, que la puede tener muy por arriba. Dios nos ama no por los logros que podemos hacer, sino por lo que hacemos, por lo que somos en nuestra esencia, por esa bondad que en su momento dado podemos respirar, pero también dentro de la adversidad, como en tiempos de bondad, sentimos y palpamos la presencia histórica porque está muy cerca de nosotros en nuestro pasado, se presenta en nuestra actualidad, pero que tenemos la vocación que cuando caminamos estamos caminando con Él. Y eso es la experiencia de amor incondicional que Dios nos da a cada uno de nosotros. Yo estaré contigo hasta el final de los tiempos. O si nos queremos remitir al último libro de la Biblia, Apocalipsis, donde incluso Él toca la puerta y Él llama no solamente para que tú o yo le podamos abrir, sino que también pueda Él entrar y una vez entrar, imagínense, poder sentarse a comer. O sea, ¿cuántos en su momento dado podemos estar conscientes de esa relación de que venga alguien, no solamente me toque a la puerta, sino que también quiera comer y si queremos meter un poco la razón de ser también de nuestra comunidad, nos tomemos un café con él? Definitivamente que las situaciones de prueba son las que en su momento dado nos fortalecen. Todos en su momento dado, y eso lo vimos también en en el denominado encuentro de varones. Y yo voy a repetir algunos puntos adicionales porque realmente fue una experiencia extraordinaria donde varios experimentaron
el amor de Dios, experimentaron su presencia, experimentaron el hecho de poder tener al lado un hermano, en este caso, el cual en su momento dado pudiera tener dificultades, que estábamos por lo menos evaluando, reevaluando y reconocimiento, que no necesariamente todos estamos en una situación en donde las cosas todas están bien. Yo noté ese elemento de poder compartir, de poder estar no solamente en los buenos momentos, sino en los malos, que era un momento que algunos me comentaban incluso, y lo recordarán también mis hermanos que estaban ahí en los otros grupos, que está aquí Reymar, Rigoberto y Ricardo, que por mucho que algunos se sentían obligados a estar ahí en ese encuentro, muchos redescubrieron que el encuentro realmente no es que alguien les había presionado para que fuera, sino que habían sido escogidos por Dios para poder estar ahí. Y qué mejor, en qué mejor versículo en este caso que el del Salmo, cuando en su momento dado el Salmo número 22, que igualmente es uno de los que a mí en lo personal me gusta, cuando en el verso 11 dice, tú has sido mi Dios desde el vientre de mi madre. Cuando te dicen que desde mucho antes de la concepción, de estando en el vientre de tu madre, has sido escogido, eso definitivamente te levanta porque tú progresivamente vas sanando esas heridas. Por lo general, cuando hablamos del tema de la autoestima, una de las recomendaciones, y creo que Fernando la hacía, era de que cuando estamos en esos momentos así cabizbajos, meditabundo, como a veces yo llamo, meditabundo y cabizbajos, a veces en su momento dado se habla de poder reconectarnos con los logros que tenemos. O sea que no necesariamente lo malo es malo, sino que lo malo se puede reconectar, hacer logros y eso te incrementa la autoestima personalmente. Pero lo importante que nosotros tenemos que recalcar en el tema de las palabras de Isaías es que esa valía, esa evaluación puede ser dañada definitivamente, como pasa muchas veces en el día a día por palabras, por rechazos, por fracasos. Pero qué bien, qué sanación más profunda me es para mí y creo que para cada uno de los que nos encuentran aquí en la noche de hoy, de saber de que esos rechazos, esas malas palabras, realmente Dios reconoce nuestra historia, pero también Él es el único que en su momento dado nos puede restaurar, así como le pasó en este caso a Pedro, después de la negación a nuestro Señor Jesús, como el proceso de Jesús de sanación va gestándose a partir de esa transformación que va teniendo Pedro, porque al final Pedro era un pescador. Podría entrar dentro de la categoría de esos hombres que en su momento dado decían, no, pero yo no puedo ser escogido porque yo realmente no soy el más indicado, no puedo estar en esa posición, no creo que pueda librar con ese reto. Y cuán sorpresa, cada vez más, y lo vemos, ya mencioné algunos casos en el caso, perdón, en el Antiguo Testamento, y cómo lo vemos no solamente en el Nuevo Testamento, sino lo vemos hoy. O sea, cómo en su momento dado nos llenamos de, de gozo, nos llenamos de energía y terminamos haciendo la obra del Señor. Comenzamos hablando del profeta, uno de los mayores, que era Isaías, pero definitivamente que el modelo en este caso a seguir tiene que ser Jesús. Y Jesús en este caso es un modelo de dignidad, es un modelo de servicio, porque nos enseña una valoración la cual nosotros también tenemos que explorar como comunidad, que es ese valor personal, ese valor pastoral de poder llegar a otros, porque al final del día, eh, nosotros en nuestra esencia igualmente somos importantes. Esa es la diferencia primordial en cuanto al objeto de tratar de sembrar o de buscar valor en las cosas materiales, en los estudios académicos o en la manera como miramos o no miramos a una persona. Al final esos son temas secundarios. Y por muy mal que nos sintamos en algún momento, Lucas 12, versículo 7, nos recuerda que nosotros valemos más
que muchos pajarillos. Y alguien pudiera decir, bueno, pero yo doy por sentado eso, porque en su momento dado, el pájaro, en su momento dado, pudiera alguien pensar, bueno, en comparación con el ser humano, obviamente el ser humano pareciera, pero realmente no es el contexto en el cual el Evangelio de Lucas quiere centrarnos, sino que obviamente somos una parte importante dentro de la creación de Dios. Somos en su momento dado rescatados de la boca más profunda del pecado, y somos salvados, pero también tenemos el compromiso de poder entrar en una comunión, de poder dejarnos guiar por el Paráclito, el poder levantarnos y en su momento dado dejarnos también llevar por el Espíritu. La cruz, que en su momento dado alguien pudiera considerar que es un signo de derrota, realmente es la oportunidad que tenemos cada uno de nosotros de recuperar valor, de darle un poco más de valor agregado, más allá de lo que en su momento dado Dios nos está dando. No creo. Realmente Dios nos aprecia, nos revalora, y tal como lo dice Isaías, pagaría cualquier cosa, porque si al final ustedes ven el versículo, pone como elemento, como en la pesa, dos cosas: tu propia vida y también el lugar donde tú vives, o sea, el tema de las naciones. Entonces, Jesús debe ser ese modelo de autoestima perfecta. Tenemos los ejemplos de los profetas, de los que en su momento dado empezaron así con la fragilidad, pero en su momento dado fueron conquistando esa autoestima que en su momento dado les llegó, ¿no? La autoestima desde el punto de vista cristiano, yo les decía en este caso a los varones cuando estábamos en el encuentro, que hay una especie, un pensamiento de un psicólogo muy, muy, muy versado. Algunos de ustedes lo deben conocer, que es Abraham Maslow. Y Maslow se reconoce no solamente en la parte filosófica, no solamente en la parte psicológica, y yo lo veo mucho desde el punto de vista de donde yo me muevo también, que es la parte económica. Y decía Maslow en su momento dado de que para poder llegar a la autorrealización como persona, tú tienes que ir, como quien dice, escalando ciertos peldaños, ¿no? Que yo es lo que he tratado, y ya más o menos para ir culminando mi presentación, que yo sé que a veces el tiempo no queda, es que tenemos que tratar de que esos escalones que nos da Maslow, en cierta manera, ir invirtiendo. Él decía que había una pirámide que para poder llegar a la autorrealización humana había que primero satisfacer una serie de necesidades, ¿no? Y la primera necesidad eran las necesidades de tipo vital, ¿no? La comida, el descanso. Otra, en este caso particular, el segundo peldaño era suplir la necesidad de sentirme seguro, ¿no? De que las cosas no se iban a voltear, como decimos en buen panameño, la tortilla no se iba a voltear, y si volteaba me ponía, como quien dice, moviendo el piso. El tercer peldaño tenía que ver con mi relación con los demás, o sea, cómo las otras personas me aceptaban. Y este es un punto crucial que debemos en su momento dado explorar con mucha más calidez, sobre todo en nuestra comunidad, porque esa aceptación de la comunidad Café con Dios para todos aquellos que participan, no solamente en la radio, no solamente en los encuentros, no solamente en los retiros, sino toda aquella persona que en su momento dado nuestra comunidad aspira a alcanzar, tiene que en su momento dado lograr la aceptación de esas personas. Créanme que no va a venir nadie si esa persona no tiene esa percepción de poder ser aceptado. Y antes de la autorrealización, el tema de la autoestima. O sea, tú no, tú puedes estar resuelto en cuanto a tus necesidades personales. Tú puedes estar resuelto porque llegas a un barrio, a un lugar donde de repente tú te sientes seguro de que no te van a asaltar. Tú puedes ser aceptado en diferentes círculos, pero para poder llegar a la autorrealización, tú tienes que sentirte convencido. O sea, al final, ese es el punto o el kit más importante. O sea, que el convencimiento no es solamente lo que está afuera, sino que es tuyo. Pero qué soledad más grande es cuando en su momento dado logramos todo eso, y ustedes encontrarán mucha gente que a veces, a pesar de que tiene sus necesidades suplidas, son completamente vacíos. No solamente en la manera como conversan o platican, sino que ellos mismos te lo dicen. O sea,
¿De qué me ha servido todo esto si en su momento dado me hace falta? Y eso es lo que al final nos toca a nosotros tratar de poner esa pieza que falta, que definitivamente es nuestra identidad de la familia con nuestro Señor, de una autoestima que no depende de lo que está afuera, sino que depende de lo que está adentro, de lo que es nuestro gozo, ¿no? Entonces, para ir finiquitando, Dios quiere que podamos vivir con dignidad, no solamente con aquellos temas o bienes materiales, sino también con los bienes espirituales, aquellos dones y talentos que cada uno de nosotros hemos recibido. ¿Cómo los estamos usando? En algún momento el dueño de esa viña nos va a llamar y nos va a pedir una rendición de cuenta, cara a cara con el Señor. ¿Qué le vamos a decir? Entonces, ámate porque Dios en este caso te ama, podríamos perfectamente, y desde ahí entonces podemos entonces amar a los demás. Es simplemente eso. O sea, para mí a veces es común encontrarme con personas que dicen, yo te tolero. Realmente el tolerar a una persona es una agenda del mundo. Para mí es claro el mensaje. Ámense todos ustedes así como yo los he amado. Y esa debe ser entonces nuestra vocación, ¿no? Y aquí dejo solamente algunas preguntitas. A mí siempre me gusta, como quien dice, dejar algunas reflexiones, algo con la cual se puedan llevar ustedes de repente ahora antes de dormir, o por lo menos mañana que se levantan temprano. Y algunas preguntas pudieran ser, ¿me miro a mí mismo con la ternura con la que Dios me mira? A veces no, a veces yo soy más exigente que Dios, a veces yo soy más exigente que mis padres, a veces yo soy más exigente que mi maestro o que mi mentor o que mi sacerdote. Entonces, por ahí comienza la cosa, ¿no? O sea, ¿qué forma de mirar yo tengo? ¿Cómo puedo ser yo más exigente que otros? Otra preguntita pudiera ser, ¿creo en lo profundo de mi ser que soy una creación que está bien hecha y sobre todo me siento amado por Dios? Eh, Eso es un desafío porque muy pocas personas en su momento dado, como lo dice la pregunta, en su profundidad, eh, se sienten que están bien, pero a veces no sienten el verdadero amor. A veces no dejamos pasar, a veces no dejamos que fluya ese amor, no solamente hacia nosotros, sino a veces hacia los demás. Entonces tenemos que entrar en esa retrospección, en ese examen que obviamente nos pueda dar una nota sobresaliente de eso. Estoy dispuesto a dejar entrar el amor de Dios. Está ya aquí a la puerta, está tocando a tu puerta. Ese amor que en su momento dado va a permitir que Él entre a nuestra vida, a nuestra historia, entre no solamente a nuestros logros, sino que también vea nuestros errores. Siempre cuando, por ejemplo, esto lo uso de analogía, ¿no? Es como cuando uno tiene su propio álbum de vida, tiene una foto desde cuando es niño hasta cuando crece uno. Por lo general hay quienes les gusta poner las fotos de cómo se ve mejor al principio y al final dejar aquellas que se ven mal, pero realmente no es el punto. El punto es que podemos saber de que Dios reconoce nuestros logros, nuestros errores, sabe cuáles son nuestras oportunidades, sabe perfectamente cuál es nuestro crecimiento, pero también en su momento dado, ¿por qué no? ¿Cuáles son esos aspectos de nuestra vida que en su momento dado pueden ser una amenaza, no solamente para mí, sino también para mis otros? Yo siempre pienso ese punto, la amenaza no solamente a los que están rodeándome, sino a mi propia familia, cómo en su momento dado yo puedo ir en contra del evangelio por determinada situación. O cómo en su momento dado él va a empezar a ir sanando esas heridas progresivamente. Así que, más que nada, esas eran las preguntas que sería bueno que nos pudiéramos realizar, tomando en consideración la vivencia de ese versículo que leímos al principio de Isaías, que obviamente ustedes plenamente conocen que tiene mucho que decirnos el día de hoy. Así que, más que nada, esa era mis aproximaciones, pensamientos, y si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario o algún aporte, definitivamente, bienvenido sea, porque de esa manera me doy cuenta que definitivamente estamos conectados con el mensaje, estamos conectados con nuestro Creador, estamos conectados con quien nos salva, pero también estamos conectados quien nos une
aquí en esta comunidad.